quieren vayan leyendo, yo voy a ir hablando, le voy a ir explicando, pasen por favor. Esto que ustedes ven ahí, si ustedes van a ver, hay muchas listas, pero la lista más confiable que yo tengo habla de 21 dones. ¿Sí? No podía yo hacer una lista de 21 ítems ahí, era mucho. Traté de elegir la mayor cantidad posible, algunos los combiné, para lograr abarcar la mayor cantidad de dones posible en estas 10 cosas que tienen ahí, 10 sentencias, ¿sí? ¿Todos tienen? Ah, no ves, bueno. Igual yo voy a ir mencionando, pero quiero que lo vayan viendo. Ahí hay como dones trabajando, actividades, cosas que hacer, ¿sí? Que voy a hablar un poco de eso hoy, ¿no? Los dones son a veces en la iglesia como las ramas de los árboles, ¿sí? A veces pareciera que es lo que se ve al ojo, ¿no? Porque hoy voy a hablar de fruto, pero en realidad vamos a ver que la Biblia a veces no habla directamente siempre de lo mismo cuando dice fruto. A veces habla de una cosa y a veces habla de otra en realidad cuando dice fruto. Pero ahí hay dones, ¿sí? Habla de trabajos para el Señor, cosas que hacer. Y yo les pregunto, en la primera pregunta de la encuesta es, elijan, díganme de estos 10, uno que ustedes quisieran que el Señor les dé. No piensen en sus limitaciones. Ay, pero yo no puedo. No piensen en ustedes. Si Dios Dios te va a dar 100% de lo que vos le pidas. Y tenés que elegir uno de todas esas cosas para hacer para Él. ¿Cuál de estas 10 elegirías? Eso es lo que ustedes tienen que poner ahí, en la encuesta, ¿sí? De esas 10 cosas que están ahí. Elijan uno y digan, yo quiero esto. Ay, pero yo me falta esto, en mi vida no tengo esto, no tengo esta capacidad, no importa. Dios te va a dar eso ya, así. ¿No? Es un regalo que Dios te va a dar si vos se lo pedís. Elegí una. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay un punto, hay algo que aclarar. Voy a poner esto acá a mi costado porque me ayuda a memoria. Hay algo que aclarar ahí. Si ustedes se fijan, estaba una frase hermosa al principio, ¿no? Poderosa, escribiendo la actividad, que dice, por ejemplo, el primero, ¿no? Alcanzar a muchos otros para Jesús. Quiero, todos queremos, ¿no? Pero tiene, como todo contrato, la letra chica abajo. ¿Qué implica esto? ¿Por qué digo esto? A ver, voy a aclarar dos cosas antes de avanzar acá. Generalmente, yo todavía veía con mi hijo un videoclip, de esos que hay de música, y siempre los videoclips, gente millonaria, gente con cadenas de oro, gente en yates, gente en mansiones, ¿no? Siempre gente con plata, ¿no? Con mujeres, ¿no? No gente exitosa, entre comillas, según los valores del mundo. Pero no vi nunca ningún videoclip que muestre al tipo laburando para ganarse eso, ¿no? Todos quieren ser Messi, pero nadie piensa en las horas de entrenamiento que lleva a ser como Messi, o ser un atleta, o yo quiero ser un gran escritor, pero hay que leer un montón y hay que aprender un montón de cosas, etc. Lo que uno quiera siempre explica un montón de trabajo y un montón de esfuerzo. Pero nunca se nos muestra esa parte, la letra chica. Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. Yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser un gran predicador, pero no nos preparamos para eso. No nos quemamos las pestañas como dice mi papá, ¿no? Y todo trabajo, cualquiera sea, yo quiero hacer cosas, pero requiere no sé cuántas horas de oración, eso que yo quiero. Entonces, ¿qué es eso? ¿Encuestas? Júntamelas, ¿sí? Pues son anónimas, no se olviden. ¿Se entiende? Otra cosa que quiero aclarar es el tema de la perspectiva. Esto me va a servir para lo que voy a hablar después. La perspectiva es muy buena porque nos ayuda a ver las cosas, ¿no? Más correctamente. Tiene un doble juego la perspectiva. A veces uno está en una situación, en un lugar, y es tremenda, es todo gigante. ¿Sí? Pero si uno se para de lejos, en realidad no era tan grande las cosas que uno veía, ¿no? Visto desde lejos a veces las cosas se ven de otra manera. ¿Sí? Y al revés lo mismo. A veces visto de lejos se ven de una manera y cuando me pongo a ver en detalle con la lupa es otra cosa. ¿Sí? Ejemplos sencillos. A ver, uno cuando es adolescente, ¡ay, tengo un granito! ¿Qué voy a hacer? No voy a poder ir a la escuela todas las semanas, ¿no? Voy a agarrar, no sé, a un montón de pinturas, me la voy a poner arriba, no sé, ¿no? ¡Qué tremendo! Uno, tengo 50 años y pienso, ¿qué le importa? Si tengo un granito, ¿qué me importa? ¿No? En perspectiva, las cosas que eran un drama en un momento no tienen ningún sentido hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, todos los pibes, por supuesto, ¿con qué presionan a los varones sobre todo, no? ¿Cómo vos no hiciste tal cosa?
¿Cómo no conoces esto? ¿Sabes cuántas veces yo? ¿Sabes con cuántas mujeres tuve yo? Pero bueno, ¿no? Esta presión permanente, típico de los jóvenes todos pasan por eso. La presión, ¿no? La presión de grupo. Y yo me acuerdo que en su momento yo decía, ¿qué soy un perro yo? ¿No? Hay que vivir por instinto, así, ¿no? Una perrita te, ¿no? Hace así, y vos tenés que ir porque sos un perrito. ¿Porque vos sos un perrito? Le decía yo. No, yo soy humano, le decía, yo no soy perrito. ¿No? Además, le digo yo cuando quiera, el día que quiera, puedo ser como vos. Pero vos nunca vas a ser como yo. Porque vos lo que tenías, ya lo perdiste. Lo más preciado que tenías, ya lo entregaste y se lo entregaste a cualquiera encima. Esto que yo tengo, no se lo voy a dar a cualquiera. Y todos se quedan hasta locos, ¿no? Es un desquiciado. ¿Cierto? La perspectiva desde vista de la calle, mirá si me hubiera metido con cualquiera de esas locas que uno se podía cruzar en aquel entonces. ¿Dónde estaría yo ahora? Gracias a Dios que vista de perspectiva, esos dramas del momento no tenían ningún sentido, ¿no? Y en la iglesia nos pasa al revés también. Al revés. Uno ve y dice la iglesia primitiva, qué iglesia gloriosa, y es cierto, es una iglesia poderosa, gloriosa que conquistó el mundo, ¿cierto? Es verdad eso. Pero si uno lo ve en detalle con una lupa en el que estudia la Biblia, va a ver que había diferencias, había peleas entre griegos y judíos, había algunos judíos que iban detrás de Pablo a hablar mal de él, a decir todo lo que le enseñaba, ¿no? Otros querían que la gente vuelva a la ley, se peleaba Pedro y Pablo, se peleaba Pablo y Bernabé. Estaba lleno de cosas, venía uno y decía yo, traigo esta ofrenda para la iglesia, y era todo, había en realidad una parte, era una mentirosa, estaba engañando a los apóstoles, o sea, había toda clase de cosas, si uno la ve con un lupa, era una iglesia gloriosa, era una iglesia que cambió el mundo, pero en todos lados se cuestionaba, dice el dicho, ¿cierto? Así que vista en perspectiva, las cosas en realidad no eran tan maravillosas, ¿cierto? Ahora, voy a contar un poco, para no agraviar a nadie, voy a contar un poco voy a hablar un poquito de estas 10 cosas, de estas ramas hermosas, que uno de estos frutos hermosos, vamos a ver si corresponden o no, que uno puede ver, ¿cierto?, a veces en la vida. Vamos a tomar el primero, alcanzar a muchos para Jesús. ¿Sí? Está bien, yo puse ahí toda la letra, todo lo que implica, ¿no? El amor, testificar sin avergonzarse, etc. Todo lo que implica insistir con paciencia en lo que te rechacen. Yo me acuerdo de un ejemplo, yo probé casi todos estos 10 ítems, los intenté, fracasé en casi todo, la verdad, no soy, ¿no?, un ejemplo, pero lo intenté al pensar, pero yo quiero hacer tal cosa. ¿Intentaste aunque sea? No. Sé que hay gente que quiere hacer esto para el Señor, pero nunca siquiera intentó hacerlo. ¿Por qué? Porque, no, porque me va a salir mal. Que no me va a... ¿Cómo con ese talento que yo tengo, eso que yo sé, ¿para qué va a servir? No sirve. ¿Cómo voy a llorar la obra del Señor con esas cosas tan insignificantes? ¿No? ¿Qué te gusta hacer a vos? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. No, pero esto que me gusta a mí, ¿cómo va a servir la obra? ¿No? A mí me gusta hacer dibujitos. Me gusta dibujar. ¿Me puede servir esto para hacer algo para el Señor? Sí, porque a mi hija le gusta dibujar y acá me dibujó cositas. ¿Ves? Lo que ella hace sirvió en este caso para la obra del Señor. O sea que con cualquier cosita, lo pequeño que vos tengas, lo podés usar para el Señor. Por supuesto que en el trayecto vas a ir descubriendo cosas. Esto no era lo mío, parece, o esto sí era lo mío. Vas a ir descubriéndolo a medida que avanzas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hice evangelismo, iba puerta a puerta, ¿no?, en el medio de la villa, me acuerdo, con un compañero, porque la villa se envió de 2 en 2. Mi compañero era un inglés, ¿no?, un escocés, inglés, y íbamos a todos lados y entramos en medio de la villa así. Hola, yo soy de Inglaterra y acá mi amigo es de Chile. En el medio de la villa, nosotros fuimos un 2 de abril porque nos linchaban, ¿no? Por supuesto, no nos fue muy bien, planteó, él no se le entendía ni medio lo que decía, yo nunca fui un gran evangelista, y encima éramos 2 extranjeros extraños, y encima todo el recuerdo de Malvinas nos miraban feo, ¿no? No fue exitoso mi experiencia evangelística, pero Jesús sí fue un gran evangelista. Una mujer fue ahí y él fue y le pidió agua. Con ese pedido de agua convirtió a la mujer y convirtió a toda la aldea. Ese era Jesús. Él sí que era un gran evangelista, y Jesús nos dice a nosotros, id, predicar y hacer discípulos. Él nos dice así. Él nos manda a ser discípulos, a predicar a nosotros. Otro ejemplo, a ver, ayudar a los que sufren toda clase de necesidades, ¿no? Y acá está toda la letra chica, con devoción, con esfuerzo, con dinero, con oración, soportando ingratitudes, ¿no? Toda clase de cosas. Y este ejemplo no es mío, pero es de mi familia.
Cuando estábamos todavía en la casa, habíamos empezado hace poco tiempo, llegó una familia de ahí con muchos problemas, con un hombre lisiado, con muchos problemas, y muy pobre, con mucha necesidad económica. Estaban recién llegando a la iglesia y nosotros tampoco nos sobraba, pero mi familia decidió un día renunciar a su cena de Navidad y dársela a esta familia. Les dio toda su carne, toda su comida, todo lo que tenían para Navidad, se lo dieron a esta familia. ¿Sí? Para que ellos tengan una Navidad como nunca habían tenido quizás. Bueno, Dios por supuesto nunca te va a dejar en banda y hace el mismo día que no te llaman nada, cayó un vecino que mira a un amigo nuestro, conocido así de vista, con un canasto de verduras y comida de cosas para nosotros. Ese mismo día. Dios nunca te va a dejar en banda. Lo curioso es que esta gente al poco tiempo dejé la iglesia y al poco tiempo ni te saludaba cuando te cruzaba por la calle. Porque es ingrato, ¿no? Todas estas cosas, ¿sí? Jesús alimentó a miles porque se compadecía de la gente y después muchos lo seguían solo por la comida y cuando les dijo algo que no le gustaba lo dejaron solo. Jesús también padeció de ingratitud, ¿sí? Dice Jesús, denles ustedes de comer. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Visitar personas en hospitales geriátricos, cárceles, instituciones, etc., ¿no? Solo por amor. A ver, no sé si contar esto, no, ya conté 1000 veces la historia de la anciana en el tren. No sé si lo voy a contar de vuelta, porque es cierto que el público se reúne. Todos saben la historia de la anciana y el tren, ¿no? Sí. ¿Cómo que no? Ahí el público no. Una vez me pasó, lo voy a contar rápido para no perder tiempo. Yo subí al tren, el tren era una batalla campal cuando subía en Leu, ¿no? Estación terminal. Yo subí bien y me senté. Y cuando me siento veo que una señora anciana estaba de rodillas en la puerta del tren, así en 4 patas, y todos la saltaban y corrían a agarrar asiento, y todos saltaban a la señora. Me dio, ¿cómo nadie la levanta a esta mujer? Fui a ir, la levanté, dejé mi asiento, perdí mi asiento obviamente. La levanté cuando la fue frente a ella. No, yo no esperaba que me diera gracias, pero cada agarró empezó a tirarme golpes así, e insultarme de arriba abajo, a acordarse de mi mamá, de mi abuelo. ¡No, me tiraste, hijo de ta! ¿No? Intentando de golpearme. Yo tuve que agarrar los brazos porque si no me iba a pegar. Todos me miraban y diciendo, ¡qué vergüenza! ¿Cómo fue tirado a la anciana? Te digo. Me tuve que ir a otro vagón para que me dejen de mirar, fue un papelón. Por ayudar a ancianos. Esto me pasa por ayudar a ancianos. Le voy a contar mejor una historia más linda de esto de ayudar a ancianos, que es una historia no mía, sino yo fui espectador, que de un pastor que yo quise mucho, se llama Pastor Altamirano. Todos salimos de trabajar, había un hermano que lo habían operado, un hermano anciano lo habían operado en una clínica, y dijo, ¿me acompañaste a visitarlo? Bueno, yo no fui mucho, no me gusta visitar hospitales, imagínense. Lo acompañé, bueno, vamos, lo papá, porque me llevaba a casa en auto. Fuimos al hospital, no me olvido la imagen de este anciano cuando lo vio entrar al pastor y le cambió el rostro. ¡Oh, me está visitando a mí! Estuvimos un rato ahí, le habló, qué sé yo, ¿no? El pastor tenía una sonrisa enorme así. Salimos, cuando estamos saliendo de la clínica, me mira con su sonrisota y me dice, ¡qué bien se siente! ¿Eh? Me dice así. Yo dije, qué poco amor que tengo, que me sentí tan mal porque ¿dónde estaba él? Y ¿dónde estaba yo? La verdad, ¿no? Y el Señor era así. El Señor iba, no había hospitales ni clínicas ni nada, ni geriátricos, ni instituciones mentales de la época de Jesús, pero le llevaban a gente, dice, enfermos, leprosos, lunáticos, o sea, gente con problemas mentales, y Él los atendía y los sanaba a todos. Y Él nos dice a nosotros, no, nos olvidó otra cosa. Jesús cuando estaba en la cruz, la última persona a la que Él salvó era un presidiario. ¿Sí? Y Jesús nos dice, yo estuve en la cárcel y me visitaste, porque si alguno de los pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Hay que ir también ahí. El Señor ha dado la palabra de Dios. Bueno, esto es un tema que no voy a extenderme mucho. Tengo más experiencia en esto. Es un trabajo muy ingrato. Muchas veces me he dado contra la cabeza contra esto. Sí, pero la peor experiencia era enseñando. He tenido mucha. Enseñé a niños una vez. Se me durmió un niño en primera fila. Se me durmió y roncaba en primera fila. Son muy ingratos, ¿no? Así que no he tenido tampoco tan buenas experiencias en el tema de la enseñanza, pero Jesús era tan bueno Jesús enseñando que gente re sabia o gente re sencilla se quedaba así escuchándolo. Lo podía seguir kilómetros donde le iba a enseñar porque Jesús era maravilloso escuchar a Jesús. Y Jesús nos dice ir, predicar, hacer discípulos y enseñándole que igual la enseñanza es parte del ministerio de la iglesia. Difundir el mensaje de Cristo a los que están lejos, yendo o utilizando medios, ¿sí? Aquí hay que tener aguante, ya una época que dije aguante. No voy a hablar de los medios de comunicación, tenemos alguna de experiencia. El
trabajado mucho, he trabajado con otras personas, porque se requieren otras personas para esto, he hecho que la gente actúe en radio, es más, he hecho que la gente cante. Si a alguien le interesa después de la reunión, tengo audios de Hernán García, de Alejandra Bench cantando, y también tengo el mío cantando la canción del Tereré. Pero no voy a hablar de eso ahora. Ya tengo ese audio, pero no voy a descargar de eso ahora. Pero ahora una historia poco conocida, que ustedes saben, que yo le fui a predicar a los soviéticos. ¿Sí? En el año 1991 cayó la Unión Soviética y todos los barcos soviéticos quedaron varados donde quiera que estaban. Y acá quedaron barcos con rusos soviéticos abandonados en el puerto de Buenos Aires, sin un peso, sin alimentación, sin nada, solos. No podían bajar porque no tenían permiso legal, no hablaban el idioma, había que conseguir permiso especial para que bajen del barco, no tenían plata para comprar cosas. Así que con un grupo de hermanos de la iglesia, con una sola hermana que hablaba ruso y un grupo de jóvenes que la acompañábamos, empezamos a trabajar con los rusos. Primero a llevarles comida, alimentos, ¿no? Lograr que no se enamoren de nuestra traductora también, marineros hace un año ahí adentro, ¿no? Conseguir iglesias que predicaran en ruso, los llevamos a las iglesias a predicar en ruso. Conseguimos que un barco nos preste un salón para ver la película Jesús en ruso. La primera vez que vi la película Jesús la vi en ruso. ¿Sabes qué raro que estoy hablando en ruso, no? Y se convirtieron 8. 8 de estos rusos que después volvieron a Rusia, porque ya no era la Unión Soviética cuando volvieron, habiendo conocido a Cristo. 8. Ahí no me fue tan mal en esa. Pero Jesús hizo más. Jesús atravesó el mar, peleó contra una tormenta, peleó contra una legión de 6.000 demonios para convertir a un hombre. Uno solo. Y después le dijo, ¿sabes qué? No vengas conmigo, anda a predicar por todo alrededor de tu familia, de toda esta tierra, que es lo que yo hice. ¿Sí? El primer misionero fue este gadareno, el que nadie se lo piensa. Ayudaron a alcanzar las metas de Dios en la vida por puro afecto fraternal, aunque esto signifique no recibir ningún crédito por lo que hiciste. Esto no nos gusta mucho, porque nos gusta que nos reconozcan, ¿cierto? Y voy a contar una historia que me pasó, fui protagonista, fui el artífice de esta historia. Había un pequeño, muy peleador, le gustaba pelearse con todo el mundo y muy guardabosque, que se llamaba Esteban, estaba en 4º grado. ¿Sí? Y este muchacho tenía una hermana que estaba en 5º grado y había un chico de 7º grado que la molestaba, grandote. Yo estaba en primer año secundario. Y un día, a la salida de la escuela, va Esteban, que era así. ¿Qué te pasa con mi hermana? ¿No? El otro lo miraba así, ya estaba, se le estaban haciendo los pelos así. Y yo me paré atrás de Esteban y le hago al otro. Y el otro se hace así y se fue, ¿no? Y Esteban así. Hacía andar de la mano ¿no? Y yo en ese momento, después le dije para que no sea grande, pero en ese momento le dije disfrutar, ¿no? No le dije nada y que el crédito se lo lleve otro. ¿Qué importa eso, no? Jesús llevaba a las personas, a veces incluso fuera de la aldea, los sanaba y le decía, shh, no le digas a nadie. ¿Se acuerdan de eso? Y él nos dice, no hagan las cosas para ser alabados por los hombres, no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. 8. Poseer una fe tal que te permite realizar cosas para el reino de Dios que la mayoría de las personas parecerían imposibles. Tarea solitaria, y está toda la descripción de la letra chica. Diciéndole a los huesos secos que vivan, al viento que se detenga, ¿no? Al estéril que dé a multitudes, al que cree que la vida no vale nada, decir, ¿sabes qué? Dios tiene enormes cosas para vos. Pero no como un cliché, de verdad, porque lo cree, porque lo sabe. ¿Sí? Esto es lo que el Señor hace. Ahora, yo alguna vez tuve fe, inocente, pura, muy chiquito, y ustedes conocen la historia. Pero oré, al día siguiente sabía leer, tal cual como lo ahora, exactamente igual. Tenía 4 años. Pero después no sé qué pasó, me volví muy racional, ¿no? Me volví, que sea, muy analítico, o sencillamente muy incrédulo. La cosa que eso después no se reprodujo mucho en mi vida. Pero Jesús tenía una fe tal, ¿no? Que le podía decir a los vientos que se calmen, al mar, o al que se detenga y al ciego que vea. Y Él nos dice, al que cree, todo es posible. ¿No? Predicar la palabra con poder, sin avergonzarse, en púlpitos, plataformas, donde sea que se te presente la posibilidad, en el tren, a donde sea, te presente la posibilidad, ¿sí? Yo conté esta historia alguna vez, yo era agente secreto en la escuela, estuve 3 años con un compañero, todos pensaban que yo era ateo, y yo pensaba que mi compañero era ateo. Yo era hijo de un maestro de la Biblia y era hijo de un pastor. Y nunca nadie le dijo al otro nada. Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza, ¿sí?
Yo también en esta historia también tengo un papel, porque después, bueno, dije, vamos a intentar por ese lado. Yo prediqué en trenes, yo prediqué en plataformas, yo estuve en la estación una vez, me acuerdo, con un megáfono predicando, y decía, uy, que no sea mi vecino, que no sea mi vecino, que no sea mi vecino. Después dije, ¿qué me importa si mi vecino, si que a mí nunca me importó que la gente si mi vecino, ¿no? No fui exitoso en eso tampoco, por supuesto, imagínense. Ahora, Jesús, ¿cómo era? De esta manera lo mandaban a arrestar a Jesús. Y los tipos que fueron arrestados volvieron con la mano así, ¿cómo no lo arrestaron? Es que nunca, jamás, ningún hombre habló como él. Dijeron los tipos, los alguaciles, no podían. Lo escuchabas a Jesús y decían, no puede ser que alguien hable así. ¿Sí? Orar con fe, con paciencia, puntual y detalladamente todos los días de tu vida por la obra de Dios, así como las necesidades, etc. Todos los días. Aunque no se vea resultado, aunque no tengas ánimo, aunque no tengas problemas, aunque tengas que madrugar, aunque tengas que enfrentarte al diablo cara a cara, sin perder la excelencia moral para que el Espíritu no se apague en tu vida. La oración siempre fue un problema para mí. Mi vida de oración siempre fue como el no electrocardiograma de un tipo con palpitaciones, ¿no? No fue nunca una vida así constante, ¿no? Problemas. Y Dios, yo soy ese tipo que Dios le dice, che, ni una hora pudiste velar, yo soy así. ¿No? Pretendo creer que lo era. Y Dios en eso, por eso Dios siempre puso gente de oración al lado mío. Siempre puso gente de oración. Y digo, ¿a quién elijo de todas estas personas? Y elegí a uno, ¿no? Que mire, este tipo oraba años por algo, aunque no había respuesta. El tipo escribía relación estratégica de oración. El tipo le dijo a una mujer estéril, vas a tener un hijo, y al año siguiente la mujer tuvo un hijo. Y no, que se lo dijo porque él sabía que iba a tener un hijo, ¿no? Y este tipo dijo una vez, Dios me sane o no me sane, me muera o no de esto, Jesús seguirá siendo mi sanador. Este era mi hermano Esteban. Amén. Él era un hombre de oración y fe. Manejar y administrar de forma eficaz recursos propios y ajenos para el funcionamiento de la iglesia, ayudar a la causa de Dios, cosas que a Dios le importen, esto es lo que dice mi hermana hoy, así como realizar tareas y ministerios que colaboren con este fin, ¿no? Utilizando, teniendo todas estas cosas. Fíjense que hay cosas que están en ahorita que tienen que ver con lo que vamos a leer ahora, ¿no? Ahora, es importante entender acá, siempre uno cuando piensa en recursos pierden dinero, pero manejar recursos de Dios es manejar todo, ministerios, cosas, porque la palabra que está ahí para el administrador es la misma raíz de la palabra piloto. O sea, una persona que administra es un tipo que la pilotea, que la agarra en situaciones que él no empezó, que él no... Pero como no hay nadie y hay que hacerlo, el tipo este es una especie de apaga incendios, ¿no? No es un ahí que lleva las cosas a buen puerto, que está en el banco de suplentes siempre, pero el tipo, venimos, jugamos. Yo no sé qué es eso porque yo tenía el dueño de la pelota y no estaba el banco de suplentes porque si yo me iba me llevaba la pelota. Bueno, pero en fin, la cosa es así. La iglesia esta nació así, ¿no? Nos mandaban a hacer una casa de oración y había un encargado. El encargado se fue y, ¿qué hacemos? Bueno, tuvimos que seguir nosotros, no había otro. Y yo por esta razón, porque no había otro, porque había que hacerlo, fui un montón de cosas, y las tengo que leer porque son muchas, no estoy diciendo que haya sido exitoso en todas ellas, ¿no? Pero son estas. Yo fui cantante, bibliotecario, maestro, tesorero, predicador, ayudante, productor, cadete, misionero, no se olviden de lo ruso, limpiador, conductor, líder de jóvenes, editor, publicista, albañil, operador, evangelista, consejero, guionista, intercesor, encargado, actor, visitador, pintor, orador y electricista, entre otras cosas. Quizás en 2 o 3 me fue bien. De todas. Pero Jesús dice, Jesús también es suplente, es el otro Adán, el otro, ¿no? El que hizo todo bien, vino a hacer bien lo que nosotros éramos incapaces de hacer, vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Es el reemplazante nuestro. Yo vine para servir y para dar mi vida el rescate por muchos, nos dice el Señor. Ahora, vamos a leer a los 2 textos que vamos a usar hoy, que tienen que ver con esto que está ahí atrás, que ustedes están viendo, ¿sí? Vamos a abrir uno porque, bueno, lo tienen todo en su hojita, o pueden compartirlo con su vecino. Vamos a hablar un poquito de este texto, uno que está en 2 de Pedro 1, 3 al 11 y uno que está en Juan 15, 1 al 16, famoso texto. Fíjense que el texto dice, todas las cosas de la vida nos fueron dadas en Él, a través de conocerle. Gracias. ¿No? Ay, Dios, qué tan malo que es. Bueno, todas las cosas de la vida nos fueron dadas en Él. Todas las cosas de la vida nos fueron dadas en Él.
a través de conocerle. Cuando habla de conocer, habla de escuchar de Jesús, haber estudiado de Jesús. No, conocer te refiere ahí la palabra epignosis, que significa conocimiento pleno, conocer profundamente a Jesús. ¿Sí? Y después dice que nos dio grandísimas promesas y nos hizo participantes de la naturaleza divina. Cuando dice naturaleza divina, naturaleza dice germinación divina, dice el texto en griego. Nos hizo la germinación divina a nosotros. ¿Sí? Y eso nos lleva a este dibujo que está acá, ¿no? Que ustedes verán, es una obra de arte, por supuesto. Me olvidó, artista, me olvidó en la lista, no le he puesto artista, ¿no? Gran dibujante, gran pintor, ¿no? Vean que acá hay de todo, hay algunos frutos, hay hojas, hay de todo, pero el texto que está en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿cierto? Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Qué son pámpanos? Yo lo puse en la traducción, pasa que hay una versión más arreglada, una rama, un brote, sí, ¿no? Una rama. Nótese que nosotros no somos el fruto, nosotros somos la rama. El árbol es él, la rama nosotros, y en esa rama tiene que haber fruto. Pero nosotros no somos el fruto. ¿Sí? El árbol es Jesús, la vid. La savia que le da vida a todo esto es el Espíritu Santo. Yo le hice 7 abrazos que son convenientemente, ¿no? Excelencia, devoción, paciencia, aguante, dominio propio, afecto fraternal, conocimiento y amor, que son los 7, comillas, frutos que menciona segunda de Pedro. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver por qué Pedro habla de esto y es fruto o no es fruto lo que él dice. ¿Te parece mucho a la lista de Gálatas de los frutos? Pero no es exactamente igual. Ya vamos a ver. Ahora, vamos a aclarar algunas cosas de este dibujo. Fuera de la vid no hay vida. No se puede vivir, no se puede tener nada si yo estoy fuera. ¿No? Los que están fuera no tienen vida, no tendrán vida ahora y no tendrán vida, no tendrán vida no. Esa gente que está fuera no tiene vida ni la tendrá, a menos que no sea parte de este árbol. ¿Sí? Después tenemos, a ver, vamos a empezar por este. Qué linda hoja, ¿no? Hojas. ¿Qué habrá ahí atrás? Ay, pero yo ya aviso que no voy a regalar premio, acá no hay un premio ni a que se vaya, ¿no? ¿Qué habrá acá atrás? Vamos a ver qué hay que encontrar. Más hojas. Rama que no lleva fruto, la quitará. Juan 15:2. No hay fruto, solo ramas. Hay cosas que se ven tan vivas, tan lindas, pero no hay nada, solo ramas. ¿Sí? Y si no lleva fruto, ¿qué dice? Quítala. ¿Sí? Vamos a ver otro. Vamos a ver, acá hay uno que me convence. Pues acá se ve unos lindos frutos, vamos a ver qué hay acá. Oh, mirá. Una hermosa uva, grandota, ovalada y naranja. ¿Es uva esto? ¿Será uva? Ah, no, si miramos bien, ¿qué dice acá? Pues, a ver. El que en mí no lleva fruto, Juan 15:2, o sea que puede haber fruto que no es de él. Porque si no, ¿por qué aclarar el que en mí no lleva fruto? ¿No sería más lógico decir el que no lleva directamente? Pero él aclara, no, el que en mí no lleva. O sea que puede haber fruto, pero que no es de él, ojo. Entonces yo me tengo que preguntar, estos frutos que no son, ¿por qué este fruto no es de este árbol? Si es un árbol de uva, una vid. Pero si yo miro bien, es una enredadera, ¿no? Está alrededor de Jesús, está cerquita de Jesús, pero no está en él. No sale de él, no es germinación de Dios, está cerquita, está alrededor. Pero cuando uno ve, no pertenece a la vid, pero yo le veo frutos, pero no son frutos en él. Y esto es muy común, más común de lo que yo pienso, porque muchas veces en la iglesia nosotros tenemos gente que se ve que da fruto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hace? ¿Para qué? Entonces yo me tengo que preguntar acá, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿A través de quién lo hago? ¿No? Porque yo puedo hacer algo, pero por ahí lo hago para, ¿no? Como hacían los fariseos. Voy a dar limosna, toquen trompeta, por favor, para que todos me vean, ¿cierto?
Puedo hacer algo para la gloria mía. Ay, qué bien que predica ese hermano, qué bien que canta ese hermano, lo que sea, porque eso se da en todos los niveles, ¿eh? Uno dice los que están en la plataforma, los que tocan música, no. También se da que la gente a veces limpia para que la vean. O sea, no hay ningún lugar donde él pueda estar exento de hacer algo para la gloria personal, ¿no? ¿Lo hago por Dios o lo hago por mí? ¿Lo hace Dios en mí o lo hago yo con mis propias fuerzas? Ojo, porque si es que estamos haciendo esto, entonces somos un fruto extraño y no estamos siendo el fruto de Dios, sino somos un fruto ajeno al árbol. ¿Sí? A ver, yo me tengo que faltar un minuto. No, está bien, hasta ahí voy bien. A ver, después tengo otro. Acá hay otro. Tiene unos pequeños frutos, hay fruta ahí, son chiquititos. Me falta un poco, pero va queriendo. Al que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. ¿No? Lo va a podar. Estas plantas te podan, porque si no, no crecen bien. Despójense de todo peso y del pecado que los asedia. Hebreos 12:1. Y hablaban de despojarse. ¿Oh? Fíjense que la Biblia no dice despójense del pecado. Dije despójense de todo peso y del pecado. Del pecado ya sabemos que es malo, que tenemos que liberarnos de él. Eso ya está claro. Ahora, ¿qué es todo peso? No es la mochila de Cristina, no. ¿Qué es todo peso? Son cosas que nos estorban, que no son pecados, que en sí mismas no son malas, pero nos estorban para lograr lo que el Señor quiere lograr con nosotros. ¿No? Por eso que se despoje. Si usted va a correr una carrera, no va a correrla con mochila o con una armadura. La va a correr lo más liviano posible. Todas aquellas cosas que nos estorben, aunque no sean malas, que nos quiten el tiempo con Dios, ¿no? La prioridad de Dios, todas las cosas que nos estorben, tenemos que despojarnos de ellas, sacarnos esas cosas. Despójense de todo peso. O sea, el Señor nos va a limpiar, dice, ¿no? De hecho, lo hace con su palabra. Dice la Biblia ahí, a ver. Dice, despojémonos de todo peso, ¿no? El 5 dice, ¿para qué? Dice acá el texto que yo les di a ustedes, dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador, él corta toda rama que en mí no lleva fruto y produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, para que den más fruto. O sea que hay ramas que sí dan fruto, ¿y para qué? Para que dé más fruto, ¿sí? Un fruto mejor, más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé. Los que somos salvos, ya somos lavados por la sangre del Cordero. ¿Pero por qué Jesús habla de la palabra? Porque tiene que ver con lo cotidiano. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos no, Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies, ¿no? Y Jesús le dijo, ustedes ya están limpios, pero ustedes necesitan que yo les lave los pies. Porque en el andar cotidiano nos ensuciamos, ¿no? Y el Señor lo que quiere es que la Biblia sea el elemento de limpieza, cambio y crecimiento espiritual en nuestra vida. Y no hablo de leer la Biblia como quien lee las noticias o como quien lee el diario. Tampoco estoy diciendo que leer, hoy me leí 20 capítulos, no. Quizás para vos, leerte 2 o 3 versículos es lo que Dios va a usar. ¿Cómo lo va a usar? Yo me levanto en algún momento, en el tren, donde sea, leo 2 versículos. Y pienso en eso todo el día. Y oro, Señor, que tu palabra haga lo que tú quieras con eso en mi vida. Y pienso, y van a ver que el Señor va trabajando con esa palabra. Porque dice, mi palabra hará todo lo que yo quiero y no volverá a mí vacía. Ahora, si yo estoy pensando, ¿no?, en cualquier tontería, o si yo estoy mirando lo que no debo mirar y no estoy concentrado pensando en todo lo bueno, todo lo justo, la palabra de Dios no va a hacer su trabajo. Pero la palabra de Dios es el elemento que Dios usa para limpiarnos a nosotros los que lo conocemos. Para que llevemos fruto. ¿Sí? Ahora, a ver, dice el texto acá, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí, dice, será desechado como rama, y se secará, y se caerá, y será arrojado en el fuego. Ay, pero si yo me puedo... Yo estoy en todas partes, no tengo por qué estar acá. Yo estoy, ¿no? La iglesia primitiva estaba en las casas, yo me congrego conmigo mismo, con mi familia solo, en mi casa, ¿no? Total, Dios está en todas partes. Me aparto del árbol de Dios, me aparto, ¿no?, de la obra de Dios.
me separo. ¿Qué pasa si yo separo una de estas ramitas? A ver, vamos a cortar. ¿Qué pasa si yo separo una rama del árbol? Se seca, ¿sí? ¿Y se qué? Muere. Las horas, mamá, después me barres, por favor, esta hoja amarilla que a ella le gusta. Ella tiene el hobby de barrer las ramas de amarilla. Después, al rato, 2 minutos caen de vuelta, pero le encanta barrer, ¿no? Así que bueno, barra mamá, por favor. Bien. Se seca, o sea, separados del árbol, nos morimos. Nos secamos. Vamos a ver todavía qué significa esto, estar en él. Porque siempre nos queda como una cuestión mística. Todo esto queda como una cuestión mística. Ay, estar en él. ¿Qué es estar en él, no? Ya vamos a ver concretamente, estamos dando cosas concretas. ¿Cómo puedo hacer para ser limpiado por la palabra? Pues leer la palabra, tratar de estudiar la palabra, pero sobre todo meditar en ella, que la palabra haga su trabajo en mí. ¿Sí? No hace falta ser un teólogo o un genio. ¿Qué es lo que la palabra esta me está diciendo a mí hoy? ¿Qué Dios me está diciendo? Señor, dime. Si usted le dice al Señor que haga en su vida, Él va a hacer. Él va a responder. Ahora, más fruto, ¿no? Fíjate que hay niveles. Fuera, sin fruto, con un poquito de fruto, con más fruto, ¿cierto? Más fruto. Requisitos, limpieza, permanencia, si permanecen, permanencia, obediencia, ¿sí? Lo contrario a eso es secarse. ¿Sí? Ahora vamos a volver ahí a segunda de Pedro, donde dice algo interesante. No hablamos recién de la generación divina, pero fíjense que ahí en segunda de Pedro hay como una especie de lista del fruto del Espíritu, pero que no es el fruto del Espíritu. Dice el versículo, ahí el segundo párrafo que ustedes tienen en su columna izquierda, pero por eso esfuércense por sumar a su fe excelencia y sobre ella conocimiento, y a este añadir dominio propio, también paciencia, que el griego aguante, y perseverancia, agregar además devoción y por último afecto fraternal. Si es que todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa medio extraña acá. Primero, es como una lista del fruto del Espíritu parecida a la de Gálatas. Pero, si ustedes leen, dice, si ustedes tienen todo esto, no se quedarán sin fruto. Ahora, es como que esta lista de cosas no es el fruto según Pedro, ¿no? Exactamente, sino que son herramientas para alcanzar el fruto. Ahora, ¿sirve que yo me esfuerce para obtener el fruto de que el Espíritu Santo tiene que crear en mí? Hay como una especie de... ¿Es por esfuerzo humano? ¿O cómo funciona esto? Porque dice, no esfuércese ahí, ¿no? Hay una palabra donde dice esfuércese, con diligencia, dicen algunas versiones. En realidad quiere decir, en el original, implica apuro, velocidad, fervor, pasión. A eso se está refiriendo con esfuérzese. No que lo van a hacer en sus fuerzas humanas, sino que sea una prioridad. Apúrense a obtenerlo. No se dejen estar y que eso sea secundario o terciario en su vida. Que sea prioridad alcanzar estas cosas. A eso se refiere cuando dice esfuércese. No se está refiriendo a hacerlo por fuerzas humanas, sino que a ponerlo como una prioridad, como algo urgente en mi vida. Velocidad. ¿Sí? Eso quiere decir cuando dice esfuércese. ¿Y qué hay ahí? ¿No? ¿Qué es lo que tiene esta lista? Tiene... Hay que hacer una pregunta antes de esto. Una pregunta que no sé si va a caer linda. Porque ahí como una especie de... me tengo que esforzar, ¿no? Tengo que hacer. A ver. ¿Sirve o no sirve actuar como Jesús actuaría? ¿Sirve o no sirve actuar como Jesús actuaría? Y yo, para que ustedes entiendan, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo que soy un futbolista frustrado, ¿no? Imagínense que yo voy con la pelota, ¿no? Y me vienen 2 marcadores a quitarme la pelota, y yo en ese momento pienso, voy a actuar como Messi. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder actuar como Messi? ¿Con pensar que quiero actuar como Messi? No.
No tengo el talento de Messi, por más que yo piense e intente actuar como Messi, no soy Messi, exactamente. El único que podría reducir al ridículo a esos dos muchachos con un quiebre de cintura y una zurda es Messi. Entonces, no se trata de que yo tengo que actuar como Jesús, se trata de que él tiene que actuar a través mío. De eso se trata. Estar en Él y Él en mí y yo en Él tiene que ver con esto, con que yo no puedo hacerlo por mi fuerza, pero Él lo puede hacer en mí si yo estoy en Él. ¿Sí? Hoy nos decían que en Efesios que fuimos elegidos en Él. ¿Se acuerdan? En Él. Si estamos en Él, no hay condenación. En Él. Pero estar en Él no es una cuestión mística, como yo le decía. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto de estar en Él. Pero nosotros, no es que nosotros tratamos de imitar a Jesús. Nosotros tenemos que estar en Él para que Él obre a través nuestro. Es la única manera que Él haga por nosotros. Lo tendré que haber comentado con mi esposo. Siempre se dice esto, ¿no? Que tiene parte de verdad y parte que no es correcto. En el Antiguo Testamento, la gente no tenía el Espíritu Santo. Salvo raras excepciones, el Espíritu Santo venía sobre algunos y después se iba. ¿No? Eso es en parte es cierto. Ahora, si ustedes leen en el original hebreo, les doy un ejemplo, el caso de Gedeón. Si ustedes leen en el hebreo, van a ver que el texto en realidad dice esto. Y Jehová se vistió de Gedeón. Hizo la obra de liberación y después que cumplió su misión, Jehová se iba. Y Gedeón, ¿no? Como la Cenicienta. Otra vez la calabaza y los ratones. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. Entonces cuando Jehová se iba y lo dejaba a Gedeón sin Jehová adentro, Gedeón hacía un esfuerzo para adorarlo, hacía un montón de macanas. Porque no estaba permanentemente en las personas el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que no haya estado adentro. Pero me gusta esta frase, Él se vistió de Gedeón. Y Jesús lo que quiere hacer es vestirse de nosotros. Quiere actuar a través nuestro, quiere vestirse de nosotros. De eso se trata, ¿sí? Bien, seguimos adelante con este asunto. Vamos a ver bien cómo es el asunto este. Vamos a pasar un poquito para allá donde dice, separado de mí, ¿no? Yo, es lo que yo decía recién. Vamos al texto. Dice así. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado, etc. Pero si permanecen en mí, y mis palabras, otra vez la palabra, en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Mi Padre glorificado en que lleven mucho fruto. O sea que tengo que estar en Él y Él en mí. ¿Sí? Eso es sumamente importante, es lo que yo le acabo de decir recién. Mucho fruto. Acá hay otro nivel. Habíamos visto, ¿no? Un poquito de fruto, sin fruto, un poquito de fruto, fruto. Mucho fruto. ¿No? Mucho. Dice que el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. Él no se va a detener en durar en nosotros hasta que obtenga el resultado querido. Mucho fruto. ¿Sí? Y dice, al que más tiene, se le dará más. Marcos 4:25. ¿Cómo es esto? Qué injusto. Yo cuando leía el chico esta parábola, ¿no? Al que tiene se le dará más. Al que cree tener, se le será quitado hasta el que cree tener. Yo decía, qué injusticia, ¿cómo le dan más al que tiene más? ¿No? Y el que no tiene nada, le quitan. Ahora, si uno entiende más profundamente y lo compara por ejemplo, con la parábola de los talentos, van a ver que el que más tiene más porque arriesgó más, porque se esforzó más, porque trabajó más. Sin embargo, había uno, el que tenía uno, ¿qué hizo? Lo enterró en la tierra para conservarlo, ¿cierto? Cuando vino el dueño, el amo, y dijo, ¿dónde está mi talento? Ay, acá, el que tenía miedo y lo guardé acá. Ah, mal siervo, quítenle el talento a él y déselo al que tiene 10. ¿Se acuerdan? En ese contexto está, al que tiene se le dará más, pero el que crea tener algo se le quitará. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ay, ¿por qué Dios no me da grandes cosas? ¿Por qué Dios no me da grandes ministerios? ¿Por qué Dios no me da? Porque si vos no podés, con algo pequeño que hoy, y no podés ser fiel en eso pequeño, llámese ministerio, llámese vencer alguna debilidad, llámese lo que sea, si no podés con algo pequeñito, ¿no? ¿Cómo vas a
a poder con la obra. A ver, un ejemplo. Si Dios, vos no podés pagar el boleto del tren o del colectivo y te estás escapando del chancho, ¿no? Si no puedes ir, quiere algo tan pequeño, ¿Dios va a poner grandes cantidades de dinero para que vos las metes en tu obra? No, porque no tenés integridad. ¿Cómo podemos saber que vos vas a ser íntegro con una fortuna cuando no sos íntegro con un boleto de tren? ¿Cierto? O sea, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho. Y eso se aplica a todo, no solamente al dinero, a todas las cosas, en el conocimiento. Si Dios te dio una revelación, hiciste algo con eso, si Dios te dio su palabra, y si la predicaste a alguien, Dios te va a dar más cosas. Pero si vos con eso poco que vos tenés, y lo hacemos todo el tiempo, lo escondemos en la tierra, ¿cuánto nos va a dar? ¿Por qué Dios no lo da más? Porque lo tenemos escondido bajo tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí no se refiere con el Padre glorificado si llevan mucho fruto. Multiplicación. ¿Sí? Habla de multiplicación. El Señor quiere mucho fruto. Mucho. Ese es el objetivo. Si no, vamos a leer el negativo como siempre hace mi papá. Si yo no tengo mucho fruto, el Padre no es glorificado. El objetivo del Padre es que tengamos mucho fruto, ¿sí? Mucho fruto. Pedid, y dice, si es así, pedid y se os dará. Y será hecho. Y entonces, vamos a leer de vuelta el pasaje para que nadie lo esté inventando algo, ¿no? Dice, pero si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. O sea que este que está acá, recién en acá, este es un discípulo de Cristo. Los otros están en proceso. Los otros están en eso. Están trabajando, están tratando de darle fruto. Ya vamos a ver a qué fruto nos referimos. Están en eso. Pero todavía el Padre no es glorificado y todavía no podemos llamar a esta gente discípulos. No alcanza con tener un poquito de fruto, no alcanza con tener algo más de fruto. Debo tener mucho fruto. Entonces soy un discípulo de Cristo. ¿Se entiende? Esto lo dice el texto, ¿eh? No es una suposición mía, ¿no? Que estoy diciendo yo algo como esto. Bien. ¿Qué es esto? No hay alguna clase de maldad, ¿no? A alguien no le gusta mi mensaje, me pone tónica acá y yo entro como un caballo y caigo en la tónica. No. ¿Seguro? Ustedes saben que esto es, hay una cuestión profética, que al predicador le trata mal, recibe castigo del cielo. Es dulce, dijo un misionero un día de contar eso. Bueno, bien, ¿se entiende? Vamos a volver al otro pasaje ahora, al paralelo, ¿sí? Ahí estábamos hablando de fe, excelencia, conocimiento, dominio propio, paciencia, ¿sí? Todas estas cosas parece el fruto. En cierta manera tiene que ver con eso. Es fundamental para obtener el fruto. Pero es fundamental para obtener el fruto, pero no es el fruto en sí. ¿Por qué? A ver, el lista de fruto, que no es los frutos del Espíritu en Gálatas 5, sino es el fruto del Espíritu, son como distintos sabores del mismo fruto. Yo puedo tener que estar bien que yo busque eso, y que el Espíritu Santo lo va a provocar en mí. Y es bárbaro. Yo puedo ser amable, paciente, amoroso, todo lo que usted quiera. Pero estoy acá. Soy amable, ¿no? Paciente, hay niños y los soporto, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Pero si yo no alcanzo a otro con eso, si yo no hago nada por nadie con eso, si yo no salgo más allá de mi cuadradito con eso, solamente voy a ser un buen tipo y un buen cristiano. Pero no alcanza con ser un buen tipo y un buen cristiano. Está bien, es deseable, pero es un objetivo parcial. No es el fin de Dios el que yo sea eso, ¿sí? No es suficiente. Dios quiere un fruto abundante, dice, ¿no? Mucho fruto. Pero mucho más que eso. Fíjense que después el pasaje dice, más adelante, dice, yo los amo a ustedes tanto como el Padre me ama. Permanezcan en mi amor. Les digo todo esto para que mi gozo esté en ustedes, estén repletos y desbordantes de mi gozo. Ahora, un paréntesis acá. Fíjense en este pasaje, para que dice, porque en nuestra versión 60 dice para que tu gozo sea cumplido. Suena raro que tu gozo sea cumplido, ¿no? Y yo cuando leíamos el otro día en oración este pasaje y
pensaba cuando escuché cumplido, inmediatamente me llevó a la palabra tetelestai, la palabra de consumado es, de Jesús en la cruz. La palabra consumado es, se traduce cumplido. Busqué en el griego, qué sé yo, y no es la misma palabra, es otra. En realidad la palabra real para ahí donde dice vuestro gozo sea cumplido, alguna versión dice vuestro gozo sea perfecto, pero la palabra en realidad es pleró. Pleró quiere decir repleto, rebosante, arrebalsándose, relleno, quiere decir pleró, que es la misma raíz de la palabra pleroma, que está, ¿dónde? En Efesios, ¿no? Para que sean llenos de toda la plenitud, pleroma, la plenitud del Cristo que todo lo llena, el Señor que todo lo llena en todo, rebalsa, rebosa, es el mismo, es la misma palabra que está acá, pleró, para que mi gozo rebalse, estén repletos. ¿Por qué las personas a veces, aún siendo cristianas, no viven el gozo del Señor? No vivimos porque no es que soy la persona más sonriente del mundo, ¿cierto? Pero ahora está bien, pero a veces la gente se queda por la cara, pero no, yo no me considero una persona amargada. ¿No? De hecho, a mi familia siempre le hago bromas, no les gustan mis bromas, pero las hago, ¿no? Ahora, hay personas que viven su vida cristiana como un sargento del ejército. ¿Está bien? Es cierto, tenemos aflicciones en nuestra vida, por supuesto que sí. Hay cosas que nos entristecen, por supuesto que sí. Ahora, Jesús no tenía cosas que lo afligían, lo entristecían. De hecho, esta frase, este discurso de Juan, capítulo 15, es la última noche antes de que lo arresten. Él dijo estas cosas en la misma noche que lo arrestaron. Él sabía que lo llevaban preso, lo torturaban y lo clavaban en la cruz al día siguiente. Él sabía eso cuando dijo esto. Y sin embargo me habla de gozo. Y me habla de un gozo que rebosa. Porque el gozo no es lo mismo que la alegría. La alegría es una sensación de un momento, ¿no? ¡Ay, ganó River! ¡Qué alegría! ¿No? Perdón. ¡Ay, perdió Boca! ¡Qué alegría! Perdón, ¿no? Pero no se refiere a eso. Es el gozo del Señor, algo que sale, como decían hoy, de adentro hacia afuera, que rebosa y no tiene que ver con las circunstancias. El otro día leíamos, hablábamos, el apóstol Pablo, ¿no? Predicó, fue a predicar el Evangelio. Y está haciendo bien, cumple la voluntad del Señor. ¿Qué pasó? Lo agarraron, le dieron 50.000 golpes, lo metieron preso, le pusieron una cadena y le pusieron un cepo en las piernas, en el fondo del calabozo. ¿Cómo puede ser? Hago todo para el Señor, dejo mi tierra, dejo mi fortuna, dejo todo, voy, los ciegos me fajan y me meten en cana. ¿Qué hacía Pablo esa noche? Cantaba. Cantaban y cantaban y cantaban. Eso es el gozo del Señor. No tiene que ver con las circunstancias. Es algo que sale de adentro hacia afuera. Es el poder del Espíritu Santo actuando en la persona. No tiene que ver, sí me pasa esto, sí, no importa, pero yo creo en el Señor y que el Señor tiene el control de todas las circunstancias. No importa lo que pasa en este momento y lo que mis ojos vean, yo sé que más allá hay otra cosa. No es por vista, es por fe. No es por emoción, no es por sentimiento, no es como me siento. Es lo que yo creo. Es a quién conocí, en quién confío. Yo sé en quién he creído, decía Pablo. Es en Él, no en nuestras circunstancias. ¿Sí? Entonces ahí dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Pero habla también ahí del fruto permanente, ¿sí? Para que el fruto permanezca. O sea que no solamente es mucho, sino permanente. Sí, falta poco, ya falta poco, ya sé que es tarde. Igualmente llegaron tarde, ¿eh? Pensé que está de la hora. Igualmente llegaron tarde. A ver. Muy tarde. A ver. Tienes que ver otro, ¿ves? Para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Acá donde habla de paciencia, perseverancia y jupomoné. Cuando el pasaje de 2 de Pedro dice paciencia, en realidad la palabra es jupomoné. Y la mejor traducción de la palabra jupomoné no es paciencia. Es literalmente, bien porteño, bien argentino, aguante. La palabra jupomoné quiere decir aguante, resistencia, que se la aguanta, que se la aguanta toda. Esto quiere decir jupomoné. Así que cuando la Biblia dice ahí, ¿no? Paciencia, añadir paciencia es añadir aguante. Cuando Jesús habla de permanecer, algo que permanece, ¿no? Viene el viento fuerte, ¿cuántos frutos se caen?
¿Cuántas hojas se caen? Puedes tener mucho fruto, pero te puedes caer mañana. Es el objetivo de Dios que vuestro fruto permanezca, que se quede ahí, ¿sí? Permanezca. Bien, ya voy por terminar. ¿Sí? Que el fruto tiene que ser firme, permanente. Ahora, yo le digo a un hermano decía una prédica, ¿cómo podemos nosotros? Decía dos cosas terribles que me golpearon mucho. ¿Cómo podemos nosotros tener permanencia y hablarle a otros de permanencia cuando si nosotros mismos no sabemos si vamos a permanecer o no? Y él decía otra cosa tremenda. Si una madre pierde un niño, de un bebé de 3 meses, es un drama y un dolor terrible, decía él. Pero nosotros viene gente, ¿no? 3 meses a la iglesia, deja la iglesia y a nadie le preocupa, dice. A nadie le decimos, ay, no permaneció el Señor. Y vos no sabés, no te preocupaste, no supiste, no lo buscaste, nada, y no te causó nada, cuando para el Señor es como que se le murió un bebé de 3 meses. Esto me dejó pensando. ¿Sí? Sí, que ya termino. Después al final dice ahí un pasaje, en 2 de Pedro, dice, esfuércense por demostrarse a sí mismos, asegúrense para ustedes mismos de que realmente forman parte, estén seguros, ¿no? Del pueblo de Dios, del pueblo que Dios ha llamado, elegido. Si hacen esto, jamás caerán. Van a permanecer, no van a caer nunca. Sin duda se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Asegúrense para ustedes mismos que están firmes. Asegúrense de eso, dice el Señor. Ahora, ¿cómo me aseguro de algo así? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por la permanencia, es una de las cosas, ¿no? Estoy seguro, dice que las puertas serán abiertas de par en par, dice el texto original, en el cielo, pero no solamente en el mañana, cuando me muera. Hoy, las puertas del cielo a través de la oración están abiertas de par en par si yo llevo mucho fruto y permanezco. Ahora, ¿cómo hago esto? Y esto es el final de todo y con esto termino. 2 cositas nomás me quedan. ¿Cómo hago esto? Con la savia, el Espíritu Santo. Por eso que es tan importante, y esto es un error que nos han enseñado algunas iglesias, que la llenura del Espíritu Santo es un hecho que pasó una vez en la vida. Estaban todos unánimes juntos, vamos a la iglesia de Hechos, capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y se iban hablando en lengua, ¿no? Y saliendo a predicar a las calles, ¿sí? Pero en realidad, la llenura del Espíritu Santo no es un hecho que pasa una vez. Es un mandamiento. No se embriaguez con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento de Dios. Es una acción nuestra, una búsqueda nuestra de ser lleno del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a estar en Él. ¿Cómo se llena del Espíritu Santo? Tampoco es una cuestión mística, ¿no? ¿Cómo me lleno de algo? ¿Cómo me lleno, no sé, de polen, ruido de flores? ¿No? ¿Cómo me lleno de hollín? Refregándome con cosas, con hollín. Si yo estoy mucho con algo, ¿no? Me lleno de eso. Si yo me tomo 2 litros de gaseosa, me lleno de gaseosa. Mientras más tiempo esté con Él, mientras más cerca esté de Él, mientras más piense en Él, mientras más lea de Él, mientras más me ocupe de Él, mientras más hable con Él, mientras más lo escuche a Él, voy a ser lleno. Y esto es una regla. Si ustedes se disponen, Dios no le va a decir que no. Amén. Dios, yo, Señor, quiero ser lleno, quiero. No, Él te va a poder, sí, Él te va a exigir, pero Él te va a ayudar, Él va a estar en vos haciendo la obra. No es nuestro esfuerzo humano. Señor, me dispongo. ¿Qué es lo que querés hacerme? Esto quiero hacerte, bien, Señor, lo que vos quieras. Y el Señor lo va a hacer. No es místico, no es una idea teórica allá lejos, no, cualquiera que se disponga en su corazón puede ser lleno del Espíritu Santo. Porque imagínate que Dios nos va a dar un mandamiento que no podemos cumplir. Si Dios te manda a hacer algo es porque vos lo podés hacer. Y no es tan difícil, o sea, se puede. Hay que disponerse a entregarnos nosotros de lleno a Él y entonces va a pasar lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Fíjense que dice, quiero que lleven, acá antes del último fíjense acá, dice, para que lleven fruto, lleven el fruto. Vaya, el fruto no es mi condición de bueno, amable, bondadoso, amoroso. Eso es parte del fruto. Pero el fruto es el fruto de esa lista de dones que le dio al principio también. Es todo junto, llevando esta vida, este reino de Dios
Dice el profeta Daniel que vio una visión de un árbol que crecía, crecía, crecía y llenaba la tierra. El árbol es este, es Cristo. Es Cristo mismo, la vid, que crece. Ahora pregunto esto, ¿cómo crece la vid? ¿A través de qué? ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo. ¿Y dónde va a estar Jesús? El cuerpo está acá, somos nosotros. Ahora hay dos versiones de Jesús. Jesús acá en la tierra, ¿qué hacía? No descansaba, sanando leprosos, alimentando gente, predicando, enseñando, curando ciegos, curando, resucitando, hacía todo. Y no podía soportar, ahí la gente tiene hambre, ¿por qué le vivía preocupado a las personas? Y hoy está igual, está allá arriba, viendo esas cosas, pero él no tiene sus manos acá, ni sus piernas acá, para ir a socorrer a esas personas. Nos dejó a nosotros. Pero cuando nosotros no respondemos, Jesús es un Jesús parapléjico. Es un hombre postrado en un trono, que conoce, que ve, que escucha, que sabe, pero no puede mover su cuerpo. Está parapléjico. Él quiere ayudar a esa persona, pero nosotros, que somos humanos, no lo hacemos. Está parapléjico. Quiere ir allá, pero nosotros no vamos. Es un Jesús parapléjico. Y el propósito de él es que nosotros seamos sus manos y seamos sus pies. ¿Sí? Nosotros somos los que llevan el fruto, los que van con el fruto. El fruto es la expansión. ¿Qué es un fruto? Algo rico, lindo, sabroso, pero que adentro tiene semillas. Y las semillas caen a la tierra y producen otro, y producen otro, y producen otro. Y no solamente una cuestión numérica, es una cuestión de... ¿no? El fruto, hay uvas silvestres, y son amargas, y son a veces mal. Es un fruto lindo, dulce, agradable, y que se reproduce, que se multiplica, que crece interiormente, espiritualmente y también hacia afuera. Vayan y lleven fruto, dice el texto, ¿cierto? El Jesús que nosotros queremos es un Jesús activo, un Jesús que nace, que es un germinado de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo esto? Muriendo. Vino Nicodemo, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿cómo hago? Y tenés que nacer, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter de vuelta a mi mamá? No. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Dice, el que nace del Espíritu, le dijo Jesús. O sea que tengo que nacer, germinar del Espíritu. Nacer del Espíritu. Y después le dijo, y porque el Espíritu, dice, el que nace del Espíritu es como el Espíritu, es como el viento. Hay un juego de palabras entre Espíritu y Neuma, que es la misma palabra en griego. El que es como el viento. Va. Se lo lleva. Va. El Espíritu lo lleva a donde Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nosotros vayamos donde Él quiere y nos lleve el Espíritu Santo. Y nosotros nos dejemos llevar porque estamos en Él y Él en nosotros. ¿Sí? Amén. El Señor le bendiga.